Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Maki Arenas cumple tareas en el exterior. El uso pacífico de las calles es un extraordinario recurso en las luchas democráticas de la humanidad. Su fuerza, su capacidad de contagio en algún momento se convierte en un formidable instrumento de cambio político. Las manifestaciones pacíficas han determinado grandes hechos históricos a lo largo de la implantación de las ideas democráticas, especialmente durante el siglo XX. Las marchas organizadas por Mahatma Gandhi condujeron a la independencia de India. La histórica marcha contra la discriminación racial de Martin Luther King fue decisiva para ponerle término a la segregación en Estados Unidos. Las grandes marchas ocurridas en Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía fueron decisivas para la caída del modelo comunista inspirado por el régimen de la Unión Soviética. Incluso en 1991, el fin del régimen nacido de la Revolución Bolchevique de 1917 fue decretado por una extraordinaria marcha en Moscú a favor de la Glasnost y la Perestroika de Mikhail Gorbachev, cuando el Ejército Rojo se negó a reprimir una multitudinaria concentración. Las marchas como elemento de reafirmación de la democracia en una democracia como las nuestras, las occidentales, vienen a ser un elemento reafirmativo de lo que en los números muchas veces no se logra ver. Las marchas tienen la capacidad de visibilizar lo que no muchas veces está presente. Las marchas también hacen posible que muchas de las ideas que están quizás escondidas dentro de la persona, que se siente sola muchas veces por no poder expresar su idea en otro espacio, la marcha le ofrece ese espacio público que no lo tiene en otro lugar para poder hacer, digamos, expresión de toda su manifestación de voluntad democrática como ciudadano. La marcha es muy importante en democracia porque además lo que no se ve tampoco existe. Aunque bien hay un principio de representación de las minorías, la representación, la presencia en la calle de muchas personas vienen a hacer ese elemento que sencillamente le da como cualidad a la democracia, que va más allá del número, va más allá de representar en millones, en miles, sino hacerse presente y darle fuerza a una idea, darle un complemento bien, bien importante a lo que significa la libertad de expresión, que en última instancia, la marcha es una expresión final de la libertad y la voluntad y la libertad de expresión. El caso de Brasil es bien importante porque Brasil, dentro de su institucionalidad democrática, logró hacer la presencia de la gente en la calle también, le dio fortaleza a un mecanismo constitucional que permitió la destitución por vía constitucional de una presidenta democráticamente electa, como el caso de la presidenta Dilma Rousseff, y viene a darle como un vuelco a la, digamos, a la representación del Partido de los Trabajadores en Brasil con Lula. Hay un vuelco democrático en América Latina. Las marchas en los últimos años en América Latina han sido un instrumento fundamental para consolidar los gobiernos democráticos o para poner en claro los propósitos autocráticos de otros. Las marchas pacíficas y en su mayoría espontáneas que se registraron en Caracas y en otras ciudades del país a final del año 2001 y durante los años 2002, 2002, 2003 y 2004 fueron un formidable ejemplo para otros países. El famoso movimiento de los indignados que sacudió a varios países europeos, especialmente España, en el año 2011, tuvo una notable repercusión. Pero en cuanto a movilización popular, resultaron inferiores a las jornadas que se vivieron en Venezuela. La propia primavera árabe, que estremeció el Medio Oriente entre el año 2010 y 2013, tuvo y tiene todavía notables consecuencias con la sustitución de gobernantes y el actual conflicto en Siria, aunque algunas fueron contaminadas por la violencia. Pero inicialmente fueron contundentes demostraciones pacíficas de voluntad popular. Ahora mismo, varios países latinoamericanos, por razones distintas, recurren a las marchas pacíficas como una manera de plantear reivindicaciones, pero también para manifestar su rechazo a los gobiernos. Sobre el uso legítimo de las manifestaciones democráticas y pacíficas, conversaremos con el doctor José Toro Hardy. Le recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter e Instagram,
la hora clave piso GB. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¿Cuáles son los objetivos de las grandes marchas democráticas? ¿Cuál ha sido la mayor marcha que se ha realizado? ¿Cuál es el objetivo principal de las marchas democráticas? Nos acompaña José Toro Hardy. Bueno, José es reconocido economista, experto petrolero, pero también es escritor y historiador en buena medida. Y recientemente llamó mucho la atención un artículo en el diario El Universal donde te refieres a las grandes marchas, pero más que registrar las grandes marchas en la historia, pones acento en la calidad democrática, en la eficacia de las marchas democráticas, ¿no? Y pacíficas. Y pacíficas, yo creo que esa es la clave. Claro, ese tema es interesante para comentarlo. Claro. Tú sabes que yo creo que cuando los problemas que surgen en las sociedades tienen un origen similar, las soluciones suelen también ser parecidas. Yo creo que eso se vivió. ¿Cuál es uno de los problemas serios que tiene Venezuela en este momento? Uno de los problemas es una inconformidad muy grande, una inconformidad porque el país, que es absolutamente dependiente del petróleo, está sufriendo en este momento una fuerte contracción de su economía debido a que la producción petrolera se está desmoronando, y lo digo así, se está desmoronando, pero también el precio del petróleo. Al mismo tiempo se está produciendo el agotamiento de un modelo político. Eso fue muy parecido a lo que ocurrió a finales de la década de los 80 en toda Europa Oriental y Central. Fíjate, la Unión Soviética. En el llamado mundo comunista. Claro, en el llamado mundo, la Unión Soviética era absolutamente dependiente del petróleo y aprovechando los altísimos precios del petróleo que hubo en la década del 70 y buena parte de los 80, Brezhnev estaba subsidiando fuertemente el comunismo en todos los países, a los gobiernos comunistas en todos los países de la órbita oriental y también promoviendo revoluciones y cosas en África y en Centroamérica también y apoyando a Cuba. Pero resulta que en 1984 los precios del petróleo se desmoronan y la Unión Soviética entra en una crisis profunda. El comunismo no había sido capaz de aportar soluciones reales, había sido capaz de crear un Estado muy poderoso, un ejército muy poderoso militarmente, pero no había sido capaz de aportar soluciones a la sociedad, a la gente. En aquel momento se desmoronan los precios del petróleo y Brezhnev tuvo en 1984 la prudencia de morirse. Y digo la prudencia de morirse porque no vio las consecuencias que vinieron después de aquellas políticas que él había aplicado. Y resulta que todos los países de la órbita socialista empiezan a tener graves conflictos. Había gran escasez, había enormes colas de gente buscando alimentos y buscando todo tipo de productos, porque todos esos países vivían del apoyo que les daba la Unión Soviética, básicamente provenientes de subsidios petroleros. Y comenzaron a generarse protestas en cada uno de esos países. En todos esos países hubo grandes con esas protestas. Características de protestas pacíficas. Es que fíjate lo que ocurrió. Cuando empiezan todos aquellos problemas, los gobiernos de aquellos países comunistas, me refiero a Checoslovaquia, a Rumania, a Hungría, a Polonia, se dirigen ya a quien en aquel momento presidía la Unión Soviética, que era Gorbachev, y les dice, necesitamos que nos ayude, como siempre nos ayudaron Stalin y Brezhnev. Y Khrushchev. Y entonces lo que les contesta Gorbachev es, eso pasó ya a la historia, ya no podemos. Yo les recomiendo ir hacia un glasnost o hacia una perestroika, como estoy tratando de hacer aquí en la Unión Soviética, porque ya no pueden contar con nuestra ayuda. Hacia la apertura. Hacia la apertura. El glasnost era una apertura de comunicaciones, de los medios de comunicación, transparencia en la comunicación, y la perestroika era una modernización, una liberalización de la economía para que pudiese producir más. Pues bien, esos países no entendieron, aquellos gobiernos no entendieron aquello y pensaron que podían hacer como siempre han hecho, que a base de represión ellos iban a poder controlar aquel malestar en sus sociedades. Lo que ellos no se esperaron es que las sociedades reaccionaron de una manera inteligente. No hubo violencia, no reaccionaron con violencia. Hubo inmensas marchas y manifestaciones pacíficas en todos esos países.
y se encontraron aquellos gobiernos con que ellos no le podían dar instrucciones a sus fuerzas armadas, a sus ejércitos, de dispararle a la gente que marchaba en forma Claro. pacífica, porque se le hubieran insubordinado a las fuerzas armadas. Bueno, y ahí ocurre la caída del muro de Berlín. Absolutamente, Sí, la primera reacción. pacíficamente, y que era el símbolo, digamos, de ese bloque, ¿no? Que estaba Claro. separado y bloqueado literalmente del Un resto de la inmenso economía mundial. símbolo en el cual Khrushchev, para que la gente de Alemania Oriental y también del bloque comunista no se pasara hacia Occidente, que estaba siendo mucho más exitoso en la solución de los problemas de las sociedades, Khrushchev ordena la construcción del muro de Berlín. Fue un muro tenebroso, tétrico, porque hubo muchísimos muertos y además era el símbolo de aquello. Pues mira, cuando viene aquella crisis inmensa, Honecker era el presidente de Alemania Oriental, le pide ayuda a Gorbachev y Gorbachev le dice, no se puede. ¿Qué pasó? El muro de Berlín se cayó solo, se vino abajo. La gente en tal cantidad empezó a pasar hacia Occidente, hacia Alemania Occidental, que tuvieron que abrir las puertas. Y no hubo ni un muerto, no hubo ni un disparo. Sencillamente el comunismo murió por ineficiente, como murió también en Checoslovaquia. En Checoslovaquia, un dramaturgo muy conocido, muy querido por el pueblo, que había estado preso, porque lo que sí hicieron aquellos gobiernos fue poner preso a los líderes. Y entonces un dramaturgo que se llamaba Václav, Havel Václav, bueno, encabeza unas manifestaciones pacíficas. ¿Y qué pasa? Cae el gobierno comunista en Checoslovaquia. Y lo mismo pasa en Hungría, cae el gobierno comunista. Y lo mismo pasa en Polonia, donde el sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Walesa, encabeza aquellas manifestaciones. José, y hay otro ejemplo muy importante en otro contexto, ¿no? La eficacia de las marchas pacíficas y democráticas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el proceso de Luther King contra el segregacionismo, contra la discriminación racial, cómo eso condujo a la postre, pues, a reducir dramáticamente y prácticamente la desaparición, ¿no? Claro, chico, I del have a dream, racismo. ¿te acuerdas? Sí, claro. El discurso maravilloso, I have a dream de Martin Luther King, y fue pacífico básicamente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido inconvenientes en determinados Por pueblos, porque supuesto. los hubo, pero básicamente no fue una violencia masiva, fue una marcha, una inmensa marcha pacífica, por cierto, que termina reuniéndose en Washington. ¿Y qué terminó aquello? Bueno, mira, ahí el discurso aquel maravilloso, y además la sociedad estaba buscando salidas y se acabó el racismo al extremo de que no han pasado muchas décadas de aquello y hay un presidente afroamericano. Claro, ese es el ejemplo más contundente. Ese es el ¿no? ejemplo más contundente del éxito de este proceso, ¿no? de un proceso. Bueno, y sabes que en Venezuela hay un antecedente que vale recordar, que es la gran marcha del 14 de febrero de 1936. 2 meses de la muerte de Gómez, comenzaba López Contreras en medio de grandes dificultades, un proceso de transición que era muy difícil, ¿no? Que había que tomarlo con calma y cordura, como él decía. Bueno, y se produce una gigantesca marcha en Caracas. Proporcionalmente muy grande. 50.000 caraqueños de una población de 300.000 que tenía Muchísimo, Caracas, proporcionalmente. encabezado por el líder estudiantil Jovito Villalba y el rector de la Universidad Central, el doctor Rísquez. Bueno, y llegan a Miraflores y obligan a López Contreras a tomar una serie de medidas que facilitan, ¿no?, la transición posgomecista y que después desemboca, pues, en el gobierno de Medina y todos los eventos que conocemos hasta la consolidación de la democracia. Y fíjate, Yo creo ahí que se ese es un inicia. ejemplo a tomar en cuenta. Maravilloso, Porque tiene porque que ver ahí- mucho con la capacidad del pueblo venezolano para responder a sus principios democráticos, ¿no? Claro, es más, yo creo que López Contreras de por sí él quería propiciar aquel cambio, pero claro, su mayor problema no era los jóvenes estudiantes ni la gente que quería el cambio, su mayor problema es los representantes del gobierno anterior que no aceptaban el cambio. Eso me recuerda mucho a lo que está pasando actualmente en Venezuela, por Eso es muy cierto, ¿eh? importante, esta activación que hemos notado y que, bueno, estamos a las puertas seguramente de un referéndum revocatorio que en buena medida se ha hecho factible o viable por la presión popular, ¿no? Claro. También pacífica. La clave vuelve a ser eso, pacífica. Yo no creo que con marchas violentas ni con manifestaciones violentas se resuelven los casos. Es más,
tal como pasaba en aquel momento de López Contreras. Las fuerzas anteriores, las fuerzas más vinculadas al gobierno anterior, no aceptaban el cambio. Eso mismo está pasando actualmente en Venezuela. Son precisamente la gente vinculada al gobierno los que no aceptan el cambio, pero la sociedad lo reclama porque hay una crisis económica, política y social profunda en el país. Y el gobierno, la Constitución tiene una salida prevista que es el referendo revocatorio. De hecho, en las elecciones del 6 de diciembre, que por cierto no coinciden con las elecciones presidenciales, precisamente para que a mitad del periodo la sociedad pueda decirle al presidente, vamos, usted va por el rumbo que queremos o usted no va por el rumbo que queremos. El 6 de diciembre la sociedad venezolana le dijo claramente al gobernante, usted no va por el rumbo que queremos. ¿Y cómo lo hizo? Puso en manos de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, los puso en manos de la oposición. Pero el gobierno no escuchó el consejo. Entonces la oposición trata de ir a un referendo revocatorio, recoge las firmas y ahora está en el proceso del 20%. Claro. El gobierno lo trata de obstaculizar por todos los medios posibles porque sabe cuáles serían las consecuencias para él. Y yo creo que sería un gran error de los venezolanos si no hacen. Yo creo que tenemos que seguir luchando. Si no, el gobierno lo que pretende con esto es desmoralizar a los venezolanos, decirles, no sigan, esto no va a ser de ninguna manera posible. Y yo creo que nosotros sí tenemos que seguir adelante pacíficamente. Siempre marchas. En el Medio Oriente, en el año 74, la revolución logra acabar con el régimen del Ayatolá y convertir en Irán a ser una fuerza viva de la representación viva democrática que estaba en Irán, que estaban calladas, que estaban silenciadas. La primavera árabe, que comienza con una revolución tunecina, que es en realidad como se llama es el principio, la primavera árabe viene a encender dentro de un medio tan poco democrático quizás para nosotros, como es el Medio Oriente, una forma de occidentalizar lo que ya en el Medio Oriente era una entelequia, por decirlo de alguna manera. Las marchas han promovido cambios de regímenes políticos, lo han hecho también para reafirmar derechos civiles, como en la década de los 60 en Estados Unidos, Martin Luther King, 64 específicamente. Además también a principios del siglo, el 1919 también en Estados Unidos, una reacción contra la crisis económica también. Han llamado la atención también sobre los modelos, tanto sociales como económicos. En México, cuando se perdió la elección de Manuel López Obrador, la presencia de la Plaza del Zócalo también allí permitía a la democracia, no solamente a los vencedores, sino también a los vencidos en ese momento, manifestarse. Y eso es muy importante para una democracia, porque como decía hace un rato, le da cualidad a la democracia más allá del número, más allá de la presencia. Respetar a la minoría o a quienes no son favorecidos con la voluntad mayoritaria también es un reto para las democracias nuestras en América Latina. El voto es silencioso, permite que todos nos manifestemos sin necesidad de tener una camisa, una bandera, un color político. Y quizás por eso el voto tiene como esa cualidad dentro de la democracia. Pero la marcha tiene la posibilidad de compartir intereses entre personas que piensan de una misma manera, darse fuerza, hacer una integralidad bien interesante para avanzar en lo que llevan, en la idea, la propuesta que llevan adelante. Las marchas pacíficas, sin duda, históricamente han sido un recurso universal para las protestas democráticas. Con nuestro invitado comentábamos sobre las grandes protestas que podrían decirse que conmovieron al mundo. Pero ahora en Francia las protestas contra la reforma laboral llevan más de un año. Y en las últimas semanas han reaparecido las protestas en Grecia contra los recortes económicos. En América Latina se ha convertido en un recurso cada vez más frecuente. Desde hace meses en Chile se han tomado las calles a favor de un mejor sistema de educación y ahora contra la aplicación de los fondos de pensiones. En Argentina han ocurrido recientes protestas contra el plan de ajuste del presidente Macri, incluyendo el llamado tarifazo, que obligó a reajustar varias tarifas de servicios. En Bolivia,
Las protestas de mineros e indígenas son prácticamente diarios. Lo mismo ocurre en Colombia, donde se han registrado también protestas importantes, al igual que en Perú, no solamente contra los gobiernos, sino a favor de ciertas reivindicaciones. En Centroamérica ni se diga. En México cada vez son mayores contra la violencia desatada por el narcotráfico. En Venezuela, donde ya existía la más alta conflictividad social en los últimos años en América Latina, ahora han cobrado de nuevo fuerza las protestas políticas pacíficas, en este caso para la plena activación del referéndum revocatorio, y todo ello, por supuesto, refuerza el camino de la paz y la democracia. Esa es la clave. Buenas noches.